Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, activar las notificaciones, dar like a los videos, comentar y compartir para que así esta comunidad pueda crecer y podamos alcanzar a más personas a nivel mundial con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar en esta ocasión porque queremos estudiar una vez más la palabra de Dios. En esta ocasión queremos estudiar un tema de profecía. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y rebelión. En esta ocasión que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos ayude a interpretar tu palabra, danos discernimiento, danos el Consolador, para que este mensaje pueda transformar nuestras vidas y que esta palabra que vamos a escuchar no solamente quede en teoría en nuestro intelecto, sino que pueda dar frutos para honra y gloria a tu nombre. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje a través de la tecnología, que tu nombre también sea glorificado a través de nuestro testimonio que glorifique tu nombre. Gracias, Padre eterno, por este privilegio que nos das. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a hacer un estudio sólido de profecía. Queremos ver, según las profecías, quién es el remanente del tiempo del fin. Basándonos en Apocalipsis 12:17, vamos a hacer un análisis de Apocalipsis 12:17 para identificar en las profecías quién es este remanente del tiempo del fin y lo que significa la palabra remanente. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón aquí representa a Satanás, pero usando los poderes políticos. Cuando el poder político se torna en perseguidor, es el dragón. Mientras se mantiene gobernando en su esfera legítima, Pablo dice en Romanos 13 que son servidores de Dios. Pero aquí vemos de que Satanás al final de la historia va a usar a los poderes políticos y religiosos para perseguir a la iglesia verdadera, al remanente del tiempo del fin. La mujer aquí no es María, como dice el catolicismo. La mujer, el lenguaje profético, representa al pueblo de Dios, a la iglesia remanente que guarda los mandamientos, que según la Biblia, la mujer, la iglesia de Cristo, está compuesta de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. Eso hacen el Israel de Dios. Aquí vemos en Apocalipsis a la mujer, o sea, divisamos al pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero noten que esta mujer tiene un remanente, de esta mujer sale un remanente. Y dice la cita nuevamente, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y noten cuáles son las características de este remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un remanente. Y este remanente se le caracteriza por dos cosas. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Pero ¿quién es este remanente? ¿Cómo poder identificar en las profecías a este remanente? Es interesante que la palabra griega para remanente aquí es griego loipos. Busqué en el diccionario qué significa loipos. Y esta palabra se puede traducir de varias maneras. Depende de la versión de Biblia que usted esté leyendo. La palabra loipos es lo que queda, el resto o un remanente. Este término se aplica cuando un pueblo fiel se mantiene ileso en una apostasía y en un cataclismo. O sea, lo que se mantiene fiel en una rebelión, en una apostasía o en un cataclismo, eso se le llama remanente, porque la palabra remanente significa lo que queda. Pero lo que queda, ¿en qué contexto? Fiel, obediente a Dios,
a pesar de lo que venga, ya sea un cataclismo, ya sea una calamidad, ya sea una persecución, ya sea una apostasía, ese pueblo que se mantiene fiel en la crisis, la Biblia le llama remanente. Y en Apocalipsis 12:17 divisamos de que Satanás le va a hacer guerra. O sea, va a haber una persecución al final de la historia. Y el diablo va a perseguir a este remanente. Porque este remanente, a pesar de que está siendo perseguido por los poderes políticos y religiosos, este remanente, la profecía dice que se mantiene fiel y guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, el loipos. Ahora, es importante entender, hermanos, que Dios siempre ha tenido un remanente en todas las edades de la historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha tenido un remanente y lo tendrá al final. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que dice la Biblia. Isaías 1:9 nos presenta que Dios siempre ha tenido un remanente. Dice la cita así: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, esta palabra resto es el remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo fiel que se mantiene intacto a pesar de las persecuciones, la apostasía y los cataclismos. Y este remanente siempre ha sido un pequeño pueblo, porque según la Biblia, la mayoría ha estado siempre con Satanás. Ahora, pero es interesante que este remanente siempre ha sido un pequeño número. Siempre este remanente se ha caracterizado por ser una manada pequeña, en contraste con los que siguen a Satanás, que son como la arena del mar. O sea que no podemos nosotros buscar la iglesia de Cristo por la cantidad de miembros que tenga X iglesia, porque según la Biblia, este remanente siempre ha sido un pueblo pequeño, la minoría. ¿Dónde dice eso? Lucas 12:32 dice: no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. El remanente, el pueblo de Dios fiel, siempre ha sido una manada pequeña. Y quiero que comprendan bien esto, hermanos, porque muchas veces he escuchado yo cristianos que dicen: mi iglesia es la que tiene más miembros, o mi iglesia la verdad era porque tiene más años de existencia, o porque tiene millones de miembros a nivel mundial. Esto es peligroso, porque según la Biblia, el remanente siempre ha sido una manada pequeña. Los que se salvan siempre han sido pocos. Los que adentran por la puerta estrecha siempre han sido pocos. Los que se salvan siempre han sido pocos. Los que siguen a Cristo y los que son fieles a Dios siempre han sido pocos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a mostrar algunos ejemplos de remanente en la Biblia, donde se presenta que el remanente siempre se aplica a hijos de Dios fieles, que se mantienen obedientes a pesar de un cataclismo o de una persecución o apostasía. Eso es el remanente. Vamos a ver el primer ejemplo, la historia del diluvio. En el diluvio hubo un remanente. Según la Biblia, el mundo antes del diluvio estaba en una extrema rebelión y apostasía. Dice Génesis 6 que el corazón de los hombres era continuo solamente al mal, solo pensaban al mal. Y esto era antes del diluvio. Pero a pesar de que el mundo antediluviano estaba corrompido, Dios tenía a un remanente fiel en este mundo corrompido. ¿Quién era? Noé y su familia. Noten cómo dice Génesis capítulo 7, versículos 23 al 24, hablando de la destrucción del diluvio. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé. Ahí está la palabra quedó. Eso es remanente, lo que se mantiene fiel en medio de una rebelión y apostasía. Y quedó solamente Noé
y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hubo un remanente antes del diluvio, fue Noé y su familia. Todo el mundo estaba corrompido, pero había un remanente, un pueblo fiel, que era el representante de Dios en esta tierra. Los embajadores de Cristo son los hijos de Dios fieles, que son la luz del mundo en esta tierra. Noten cómo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:20, hablando de quiénes son los que se salvaron antes del diluvio. Los que en otro tiempo desobedecieron. Aquí Pedro está hablando de los espíritus encarcelados, que representan a los demonios. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Interesante. Noten que habían millones de personas antes del diluvio, estaban corrompidos, su corazón era continuo al mal, pero había un remanente que fue salvado. Y dice que fueron 8. Noten que en comparación a la muchedumbre, al mundo que estaba corrompido, había un remanente y era poco. Era Noé y su familia. Tenemos otro ejemplo, la apostasía de Israel en los días de Elías. La Biblia enseña que en los días de Elías el tisbita, el pueblo de Israel había caído en una gran extrema apostasía. Y quien había llevado al pueblo a esta extrema apostasía era el rey Acab, el rey de Israel. Veamos cómo estaba Israel en los tiempos de Acab. Primero Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab era el rey de Israel. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Noten que esta era una prostituta, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Noten a qué extremo llegó el rey Acab, el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, y lo adoró a Baal, e hizo altar a Baal. Noten que hizo un altar en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Esta es la misma Astaré o Semiramis y la Diana de los Efesios. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Noten hasta dónde había llegado el pueblo, a adorar a Baal, el dios de las moscas y los escarabajos. Acab llegó tan bajo en mezclarse con una ramera que era la peor enemiga de Israel y del profeta Elías. Pero a pesar de que el pueblo estaba corrompido en los días de Elías y en los días de Acab, Dios tenía también un remanente. ¿Quién era este remanente en los días de esta apostasía? Era el profeta Elías. Elías era un fiel profeta de Dios que obedecía los mandamientos de Dios y al mismo tiempo denunciaba la apostasía del rey Acab junto con Jezabel y los profetas de Baal. Primer Reyes 18, versículos 21 al 22. Noten qué interesante. Hablando de Elías, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías está diciéndole al pueblo en apostasía estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. Noten que Elías está diciendo: yo soy el remanente que he quedado. Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías era el profeta que había quedado fiel en esta rebelión y apostasía. Y este profeta denunciaba la apostasía y el pecado y la rebelión del Israel apóstata. Es interesante que
aunque habían 100 profetas de Dios escondidos por Abdías en cueva, eso lo dice 1 Reyes 18:4, pero quien estaba en acción en ese momento era el profeta Elías, o sea que Elías era el remanente en los días de esta apostasía y rebelión. Noten que siempre Dios ha tenido un remanente, siempre, hermanos. Ahora, notemos otro ejemplo de remanente, Lot y Sodoma. Según la Biblia, las ciudades de Sodoma y Gomorra y de las ciudades de la llanura circunvecinas habían llegado a un extremo de rebelión y apostasía, una depravación total, que la maldad había llegado hasta el colmo y Dios tuvo que aniquilar a estas ciudades por su maldad. Dice que fueron calcinadas con fuego y azufre, pero noten cómo dice Génesis 13:13, cómo Dios describe la conducta de estas personas que vivían en Sodoma y Gomorra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que eran al límite. Eran pecadores en gran manera. Pero según la Biblia, a pesar de que estas ciudades estaban corrompidas y en rebelión, desafiando los juicios de Dios, Dios también tenía a un remanente en Sodoma y Gomorra y era Lot. ¿Dónde dice eso la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 7, dice así: y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. O sea que aquí había un remanente también. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Interesante. Dios siempre, hermanos, ha tenido un remanente. No todo está perdido. Dios siempre tiene pueblo fiel que sirve como testimonio para exaltar las leyes de Dios y ser fiel en medio de una rebelión y apostasía. Aquí vemos al siervo Lot. Otro ejemplo de remanente, la apostasía en el valle de Dura. En el valle de Dura, en Babilonia, hubo también un remanente. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor, un rey político, mandó hacer una imagen de oro, desafiando el poder de Dios y su soberanía. Y este rey mandó a dar un decreto que esta imagen que él había construido en el valle de Dura, que fuese adorada, al mismo tiempo que escuchasen la música. Pero vamos a ver de que aquí hubo un remanente también, porque el objetivo del rey de Babilonia era permanecer eternamente y ser la cabeza de oro y toda la imagen de oro. O sea que el rey Nabucodonosor aquí está desafiando a Dios y vemos de que todos se postran ante la imagen. Y aquí vemos de que hubo un zarandeo, una apostasía, porque los judíos también adoraron la imagen, pero aquí hubo un remanente también. Veamos lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 15 al 19. Noten cómo dice el rey Nabucodonosor: ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, el arpa y el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Esto le está diciendo el rey Nabucodonosor a los 3 hebreos. Ahora noten lo que sigue diciendo el texto: porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que lo librará de mis manos? Es una blasfemia, desafiando el rey el poder de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Noten el remanente. ¿Qué es un remanente? Todos se postran ante la imagen. Allá habían judíos también. Vemos de que los judíos aceptaron la adoración, pero aquí vemos un remanente. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, noten, esto se llama convicción, estaban convertidos y convencidos.
Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su rostro, su aspecto contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado. Pero noten que aquí hubo un remanente. El rey quería imponer una ley, pero los hebreos sabían de que esa ley iba a estar en contra de la ley de Dios, porque el mandamiento dice: no tendrás imágenes, ni les darás culto, ni las adorarás. El rey estaba metiendo en una esfera que no le correspondía, dando un decreto de muerte. Veremos de que en esta crisis, en esta apostasía, hubo un remanente, 3 hebreos que se mantuvieron fieles sin tener miedo a este decreto. Esto significa remanente, permanecer fiel cuando viene la persecución y la apostasía. Hermano, ser fiel en momentos de paz, ser fiel cuando hay abundancia, cuando hay paz. Es fácil ser fiel en esta condición, pero el carácter refulge y se prueba cuando viene la persecución y la apostasía. El que se mantiene fiel es el remanente, y aquí vemos cómo Sadrach, Mesach y Abednego se mantienen fieles, y no importa que el rey del decreto: no adoraremos tu imagen. Convicción, carácter a prueba de bala. Ahora veamos otro ejemplo de remanente. Mardoqueo rechaza la adoración de Amán. Esto lo vemos en el libro de Esther. ¿Quién era Amán en el libro de Esther? Primer ministro de la antigua Persia. El rey Asuero lo elevó al poder y le dio un puesto por encima de todos sus otros servidores. Amán comenzó a odiar a Mardoqueo porque éste no se arrodillaba ni se inclinaba ante él. O sea que Amán buscaba adoración de Mardoqueo, y Mardoqueo sabía perfectamente bien de que eso era pecado delante de Dios. Tenía convicción, y Mardoqueo fue fiel a pesar de que se dio un decreto y que Amán le puso una trampa, que al final esa trampa se volcó en contra de Amán, que fue ahorcado con su misma horca que había preparado para Mardoqueo. O sea que se le volcó el plan encima. Pero noten cómo dice Esther capítulo 3, versículo 2 al 5, cómo Mardoqueo se mantuvo fiel. Siempre hay un remanente, hermanos, recuerden, y es poco el remanente, son poquitos. Esther capítulo 3, versículo 2 al 5 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ahí está el remanente, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Porque sencillo, Mardoqueo sabía que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice así: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo enunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que él era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Noten que se enojó al ver de que hubo un remanente. Satanás se llena de ira contra el remanente, porque Satanás, al ver de que no puede convencer a alguien, usa la fuerza. Satanás usa la persecución, pero de nada les sirve, porque el remanente se mantiene fiel. Aquí dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Saben, hermanos, que al final de la historia los poderes políticos y religiosos se van a llenar de ira con el remanente. Ahora, vamos al tiempo del fin. Vimos algunos ejemplos de remanente, pero según la profecía de Apocalipsis 12:17, Satanás se va a llenar de ira contra un remanente que guarda el mandamiento, porque Apocalipsis 12:17 está hablando del tiempo del fin, porque se habla de un resto del tiempo del fin
que va a sufrir la persecución de todos los poderes políticos y religiosos. ¿Cómo se encontrará el mundo antes de la venida de Cristo? Va a estar en una gran extrema de apostasía, porque se van a dar decretos y leyes para que se impongan por la fuerza, y estas leyes van a ir en contra de la ley de Dios. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 13, versículo 14 al 16. Noten la condición del mundo antes de la venida de Cristo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí está hablando de la imagen de la bestia, una coalición de iglesia y Estado, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten que va a haber un decreto. Toda esta simbología viene de Daniel 3. Aquí la historia se repite. Va a haber una imagen de la bestia. Se va a dar un decreto para que todo el mundo la adorase. Y sigue diciendo, y hacía, este es un imperativo que se van a imponer leyes por la fuerza bajo pena de muerte, y hacía que todos pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea que va a haber un decreto de muerte, va a haber una imagen de la bestia, va a haber una persecución, pero ¿para quiénes? La Biblia dice que va a ser para el remanente, porque va a haber un remanente como Mardoqueo, como Elías, que se van a mantener fieles a pesar de que el mundo se une en rebelión contra Dios. En Apocalipsis 12:17, la cita que estamos estudiando dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que va a haber un remanente, y este remanente es odiado porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 14:12 se les describe de la misma manera, pero ahora se les llama los santos. O sea que el remanente y la mujer son lo mismo que los santos. Apocalipsis 14:12 dice, aquí cuando venga la persecución se va a probar quién es el remanente. Aquí está la paciencia, el hupoponek, el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, un remanente del tiempo del fin, que va a ser perseguido por los poderes políticos y religiosos. Ahora, ¿quién es este remanente? En Apocalipsis se le llaman los 144,000. Los 144,000 son los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Los 144,000 son los que van a ser la luz del mundo en la crisis final. Los 144,000 son el último ejército de Dios en este mundo de rebelión y apostasía. Los 144,000 son los que van a levantar el estandarte de Dios, que son los mandamientos de Dios. Los 144,000 son los que van a soportar la ira del dragón. Los 144,000 son los que van a ser fieles en este mundo de rebelión y apostasía. Y cuando vengan las plagas, van a permanecer fieles, como lo fue Elías y los 3 hebreos en el valle de Dura. Apocalipsis 15:2 se describe a los 144,000. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Noten que alcanzaron la victoria. ¿Quiénes son? Los 144,000. Alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, ya están en el cielo porque han salido victoriosos de la persecución final. Noten cómo dice Pablo, hablando de los 144,000. No lo dice con palabras, pero está sobreentendido que a eso se refiere Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Noten qué dice Pablo hablando de la venida de Cristo o los eventos que van a girar alrededor de la venida de Cristo. Dice Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, porque Pablo pensó que iba a estar vivo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ahí está la palabra quedar. ¿De dónde quedaron?
porque se mantuvieron fieles los 144,000 y ninguna plaga los tocó cuando cayeron las plagas y cuando vino el terremoto de la sexta y séptima plaga. Hubo un remanente que quedó ileso. Nosotros los que quedamos, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién es este que quedó? Los 144,000. Aunque Pablo no lo diga con palabras, que son los 144,000, está sobreentendido porque los únicos que van a estar vivos cuando Cristo venga y que van a pasar por la persecución de los poderes políticos y religiosos son los 144,000, los que van a quedar ilesos cuando venga la rebelión y la apostasía y la persecución. Noten cómo dice esta cita de Elena de White. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1, dice: reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Noten, este remanente, que son los 144,000, van a soportar la ira del dragón, que son los poderes políticos y religiosos. Satanás los va a usar para perseguir a este remanente. Noten cómo dice esta cita que está en Eventos de los Últimos Días, página 217, párrafo 5, dice: será pasar por la gran prueba y angustia a la iglesia remanente. Ahí está el remanente, lo que queda fiel en medio de una rebelión y apostasía. ¿Quién es este remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus huestes. Satanás considera al mundo como sus súbditos. Ha obtenido el control de las iglesias apóstatas, pero hay un pequeño grupo que resiste su supremacía. Noten, un pequeño grupo, porque el remanente siempre ha sido un pequeño grupo que resiste la supremacía de Satanás. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo, así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel. Así, en el cercano futuro, incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios, pero no lo podrá destruir porque el pueblo de Dios hace a Cristo su escudo. Pero noten que el remanente siempre se mantiene fiel en medio de la rebelión y apostasía. Hermano, ser fiel en tiempo de paz cuando hay comida, venir a la iglesia en tiempo de paz, eso es fácil. Venir los sábados a la iglesia con nuestro himnario, con nuestra Biblia, con nuestra lección de escuela sabática, venir con nuestro saco y nuestras corbatas bien arreglados a la iglesia en sábado, eso es fácil, eso es de maravilla. Pero ser fiel y ser cristiano en tiempo de persecución y crisis es otra cosa. Eso es remanente. El remanente es lo que se mantiene fiel en medio de la crisis final. Y aquí vemos de que Satanás se va a lanzar con grande ira con este remanente, porque este remanente guarda los mandamientos de Dios. Ahora, para terminar, si ya vimos de que Dios tendrá un remanente en el tiempo del fin, que son los 144,000, un remanente que queda ileso en medio de la rebelión, la pregunta es: ¿de dónde saldrá este último remanente y quiénes lo conformarán? Dos preguntas en una. ¿Quién es este remanente y quiénes lo conformarán? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. El remanente del tiempo del fin va a salir de dos lugares. Una parte del remanente fiel que está en la iglesia adventista, que gime y clama por las abominaciones. O sea que en toda la iglesia adventista mundial hay un remanente. No es toda la iglesia el remanente. El remanente es el pueblo fiel que gime y clama por las abominaciones hechas dentro de la iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ezequiel 9:4. O sea, nosotros no podemos llamarle remanente a toda la iglesia, porque remanente en el contexto bíblico es lo poco que queda fiel y que gime y clama por las abominaciones. En Ezequiel 9:4 dice, hablando del sellamiento, y les dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad
por en medio de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Donde estaba el pueblo de Dios, equivalente hoy a la iglesia. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Noten dónde estaba la apostasía y rebelión. No estaba fuera, sino que estaba adentro. Es cierto que el mundo va a estar en una rebelión y apostasía, pero también va a haber una apostasía y una rebelión dentro de la iglesia, en Jerusalén. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que dentro de la iglesia adventista hay un remanente, y ese remanente no está fuera, sino que está dentro, gime y clama por las abominaciones hechas en la iglesia. O sea que hay que clamar y gemir. No hay que ser como perro mudo, que hay quienes no claman y gimen por miedo a perder un puesto o un salario. Pero según la Biblia, que este remanente que está dentro de Jerusalén, que es la iglesia, gime y clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. O sea, no fuera, no que en medio. De aquí van a salir los 144,000 del remanente fiel dentro de la iglesia visible, la iglesia adventista del séptimo día. Pero también el remanente del tiempo del fin, que son los 144,000, lo van a componer los que salgan de Babilonia. Los que salgan de Babilonia se van a unir con el remanente fiel dentro de la iglesia, y estos unidos van a dar el fuerte pregón, el último llamado de amonestación para que la gente salga de los sistemas políticos y religiosos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de su plaga. O sea que de Babilonia al final saldrá un remanente. Y este remanente se va a unir con los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. Y al final un solo grupo, que son los 144,000, que van a dar el último pregón, impulsados por la lluvia tardía. Noten qué interesante esta cita que dice Elena de White. Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3, dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán un denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán la trompeta un sonido cierto. O sea que también van a proclamar el fuerte pregón. Estos que salgan de Babilonia, cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Noten que los que salgan de Babilonia se ceñirán la armadura completa de Dios, exaltarán su ley. Tremendo, hermanos. Cuando leí esta cita me estremecí. Gente que ahora está en estos sistemas que son Babilonia, el catolicismo y el protestantismo, al final saldrán de estos sistemas y son los que van a exaltar la ley de Dios. Ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Se ceñirán la armadura completa de Dios, exaltarán la ley, se unirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo, por la cual sacrificaron sus vidas. El remanente final de los 144,000 saldrá de la iglesia adventista, que hay un remanente dentro de la iglesia que gime y clama por las abominaciones, y el remanente que salga de las iglesias caídas de Babilonia. Eso serán los 144,000. Los de adentro, el remanente de adentro y el remanente de afuera, formarán los 144,000. El último remanente que dará el fuerte pregón, impulsado con la lluvia tardía, y que llamará al mundo a que salgan de Babilonia y van a exaltar la ley de Dios. Hermanos, qué precioso mensaje. Por eso, hermanos, debemos nosotros de serle fiel a Dios y perseverar hasta el final, para que formemos parte de ese remanente. Pero si morimos en Cristo, vamos a formar parte de la resurrección especial que dice Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Hermanos y amigos, glorificamos a Dios por este tema, porque estas verdades nos ayudan a crecer en conocimiento y nuestra fe para que esté más firme, que no importa lo que venga, hermanos, no importa la crisis que pasemos, Dios quiere que estemos fieles, porque Dios nos va a dar la recompensa hasta el final. El que venciere
Dios te le dará la corona de vida eterna, así como se la dio al apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, no importa lo que estés pasando, séle fiel a Dios. Persevera hasta el final, porque solamente el que persevera hasta el final será salvo. Aférrate a Cristo, vive por fe, porque vendrá tiempo, hermanos, donde toda ayuda política y religiosa se nos va a retirar. Vamos a ser odiados por Cristo. Vamos a estar en la misma situación que el siervo Job, pero Job nunca le faltó su fe, porque Job tuvo la paciencia de los santos. Hermanos, Dios los bendiga y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que podamos serle fiel en los momentos de crisis. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este estudio. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Que podamos, Señor, serte fiel. Reconocemos de que sin tu poder es imposible serte fiel en la crisis, pero si tú estás con nosotros, seremos más que vencedores, así como lo fue Elías, así como lo fueron los 3 hebreos en el Valle de Dura, así como fue Mardoqueo, que se mantuvo fiel, porque ese es el remanente. Gracias, Señor, por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Y hasta aquí ha llegado el estudio de la palabra de Dios. Amén.